Comenzó como tantos otros descubrimientos dentro de la astronomía. No con un destello de luz ni con un anuncio atronador, sino con un débil y silencioso destello. Un arco a través de la negrura del espacio tan sutil y tan inquietantemente decidido que incluso los sistemas de seguimiento más sofisticados casi lo pasan por alto. Al principio se pensó que era un cometa, luego posiblemente un asteroide. Sin embargo, cuanto más observábamos, más 3 Atlas desafiaba cada etiqueta que intentábamos aplicarle. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un simple objeto a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento interestelar giratorio que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 Atlas era algo completamente distinto, más grande, más lento, más inteligente. Ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente inquietante. 3 Atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3 Atlas fue catalogado por primera vez, quedó claro de inmediato que no era un visitante ordinario. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Atraviesan el espacio a ángulos salvajes, en trayectorias impredecibles, y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3 Atlas se movía de otra manera. No se lanzaba a través del espacio, se deslizaba. Su trayectoria era casi impenetrable, como si hubiera sido pilotada. Su ruta le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas, aprovechando al máximo la eficiencia gravitatoria, como si hubiera cartografiado nuestro sistema solar mucho antes de llegar. Eso ya era suficiente para preocuparme. Pero cuando los astrónomos rastrearon su origen, se dieron cuenta de algo mucho más perturbador. La trayectoria de 3 Atlas no solo era improbable, era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tal elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse por un tablero en el que cada casilla representaba una amenaza y, aún así, danzar perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb plenamente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia 3 Atlas. Lo que observó dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas térmicas. A diferencia de cometas o asteroides, que suelen emitir calor en estallidos aleatorios a medida que el hielo se sublima y los materiales superficiales reaccionan a la radiación solar, 3 Atlas mostraba una emisión térmica con un patrón rítmico y constante, no caótico como una señal aleatoria, sino pulsado y medido. La espectrografía del Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto interestelar conocido, compuestos de alta reflectividad, posiblemente artificiales, y una estructuración interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue un débil eco electromagnético de bajo ancho de banda irregular, que emanaba desde el interior del objeto con una repetición de 147 segundos, la misma que la firma de un púlsar bien conocido. Sin embargo, el objeto carecía de una fuente interna de energía, sin núcleo giratorio ni campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Cuando los científicos cruzaron esa señal con datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La frecuencia era la misma que se detectó brevemente en la cola de Oumuamua, justo antes de que escapara de nuestro sistema, solo que ahora era más fuerte. En 2017, cuando Oumuamua abandonó la Tierra, lo hizo en silencio, no dejó cola, ni una fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, girando de extremo a extremo como un dardo a cámara lenta, y aún así se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podía explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena. Otros insistieron en que era un accidente de la física.
El debate nunca se resolvió porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Sin embargo, ahora, con Three Atlas al alcance, el misterio de Oumuamua regresó con fuerza, no porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superaba en todas las métricas. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador, sino un tubo de ensayo, un dispositivo de reconocimiento pasivo. Pero Atlas no era pasivo en absoluto. Era interactivo. Nos observaba a medida que aparecía ante nosotros. Esta era la segunda fase, como la diferencia entre un dron y un pulso de radar. Y si eso es cierto, debemos hacernos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Los comunicados oficiales se mantienen cautelosos, neutrales y envueltos en jerga científica. Pero investigadores independientes, no atados por protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a Three Atlas como un posible motor de conciencia. Lo que eso significa exactamente no está claro, pero al combinarse con las últimas imágenes del web, la teoría adquiere una forma aterradora. La disposición estructural dentro de Three Atlas se asemeja a fractales geométricos que se repiten, patrones que aparecen en sistemas complejos como el tejido cerebral y los procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir en el espacio, sino para pensar a través de él y, de forma aún más perturbadora, para evolucionar mientras se desplaza entre sistemas estelares. Intente imaginar una nave espacial que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No una inteligencia artificial como la entendemos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Esa podría ser la situación actual. No solo un visitante, sino también una entidad maestra. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Justo cuando los científicos creían haber cartografiado la trayectoria futura de Three Atlas, ocurrió algo que destrozó el frágil consenso. Una redirección repentina. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio minúsculo pero inconfundible en su rumbo, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza conocida. El objeto se desvió ligeramente de su arco proyectado y se alineó con un vector completamente nuevo que lo acerca al plano orbital de la Tierra. Para algunos fue un fallo. Para los analistas de misión de la Red del Espacio Profundo, la conclusión fue mucho más alarmante. Atlas había respondido, ya fuera a nuestra presencia o a algo más, pero cambió de dirección con una sincronización y una precisión que implicaban decisión. Y esa palabra, decisión, fue la que desató reuniones de crisis nocturnas en grupos de expertos privados, en la ESA y en la NASA alrededor del mundo. Esto no fue aleatorio, fue quirúrgico y confirmó una posibilidad largamente rumoreada. Si Oumuamua fue un observador pasivo, entonces Three Atlas está observando activamente y posiblemente maniobrando. Mientras las instituciones públicas guardaban silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de Three Atlas. Utilizando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones lingüísticos y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones como la serie de Fibonacci, la proporción áurea y espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, las formaciones galácticas, la secuenciación del ADN y las estructuras de la arquitectura antigua en la Tierra. Algunos lo interpretaron como coincidencia, pero la señal no era constante, cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad planetaria, a la proximidad solar e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Surgió un hallazgo inquietante. Una breve pausa en el patrón de latido coincidió exactamente con el momento en que el James Webb
fijó por primera vez su mirada en 3 Atlas, en el espectro infrarrojo, lo que significa que el objeto pudo haber detectado que lo estábamos observando. Sabe que lo vemos y respondió con una huella matemática que habla un lenguaje más antiguo que el habla misma. Un lenguaje de construcción, de vida y de diseño. No fue solo la trayectoria o la señal lo que aterrorizó a los investigadores, sino lo que yacía bajo la superficie. La espectroscopía del Webb detectó débiles rastros de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la capa exterior de 3 Atlas. No son solo compuestos orgánicos, sino componentes considerados fundamentales de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida misma. Lo que hace este descubrimiento tan alarmante es su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas encontradas en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, lo que sugiere que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que podría tratarse de una nave semilla, un antiguo portador de vida diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si eso es cierto, entonces la Tierra puede no ser una coincidencia, sino un objetivo. No de guerra ni de destrucción, sino de integración. Un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Ahora que existen 3 visitantes interestelares, Borisov, Oumuamua y 3 Atlas, los científicos comienzan a conectar puntos cuya existencia desconocían. Oumuamua giraba, silencioso y veloz. Borisov mostraba actividad, pero con una aceleración inusual. 3 Atlas es un híbrido, voluminoso, lento, diseñado, y su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. El Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante, variaciones de patrón que sugieren una autorreconfiguración, como una máquina autoajustable que se adapta y se prepara. Y aquí está el desarrollo más aterrador. Según las lecturas más recientes, 3 Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria, de menor frecuencia y pulsos más largos, dirigida hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos afirman que es una llamada de refuerzos, otros creen que está informando de vuelta.